Dios le bendiga mucho más en esta mañana desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo. Le estamos dando la bienvenida a este tiempo de ayuno. Damos gracias a Dios porque Él es quien nos reúne en este lugar. Usted que se une a nuestra transmisión, Dios le continúe bendiciendo mucho más. Vamos en este día a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en este día, creyendo que Dios tiene control de todas las cosas. Si usted lo encontró, puede decir amén. Evangelio de Lucas, capítulo 18. Vamos a leer en el verso 9 en adelante. La palabra de Dios nos habla de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos. Dios, te bendecimos, te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, porque solamente tú te la mereces, Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra en esta hora. Precioso Espíritu Santo, te invitamos para que sea usted quien nos guíe, quien nos conduzca a toda verdad. Oramos para que tu palabra, Dios, tenga cabida en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Que tu palabra no vuelva vacía, Dios, sino que cumpla el propósito con el cual usted la envía a nosotros. Gracias te damos en este día, creyendo, Señor, tu palabra que declara que donde está su presencia, Espíritu Santo, hay libertad. Y creemos que por medio de esta palabra usted trae libertad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra de Dios nos está hablando. Jesús acostumbraba a hablar, a enseñarle al pueblo por medio de parábolas. Jesús, cuando quería enseñar un principio, una verdad espiritual, hacía uso de las parábolas con el fin de que las personas pudieran entender su mensaje. Y podemos mirar que en esta ocasión estaba Jesús allí para enseñar una actitud que es importante, y es la forma como usted y yo nos debemos acercar a la presencia de Dios. Muchas veces lo hacemos de cualquier manera, pero por medio de esta palabra podemos entender que no es de cualquier manera, sino que Dios quiere que lo hagamos de la forma correcta. Entonces podemos mirar que en medio de esta parábola Jesús presenta 2 personas. Uno era un fariseo, un hombre religioso, un hombre que se gloriaba de sí mismo, y el otro, dice la palabra en la parábola, era un hombre publicano. Un publicano era un hombre recaudador de impuestos, un hombre impío, visto por muchos, un hombre pecador. Entonces podemos mirar que Jesús, queriendo enseñar a aquellos que ciertamente se creían justos y menospreciaban con sus gestos,
con su actitud, aún con la manera como los veían, menospreciaban a los otros, Jesús empieza a narrar esta parábola y empieza a hablar de estos dos hombres que suben al templo con un mismo objetivo. Ambos, tanto el publicano como el fariseo, se acercan al templo a orar. Ambos llevaban este mismo propósito y era habitual, era costumbre de las personas que vivían en Jerusalén poderse acercar al templo. Y lo más seguro, estos dos hombres estaban allí y dice la escritura que el fariseo estaba como puesto en pie y empieza a orar y empieza a decir de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y podemos mirar una actitud de este hombre un poco arrogante. Podemos mirar la actitud del fariseo creyendo y confiando en su propia justicia. Un hombre que le decía: Dios, yo te doy gracias por lo que soy. Te doy gracias porque yo no me conduzco, no me comporto como los demás pecadores. Y comienza en sí mismo a exaltarse. Y comienza en sí mismo este hombre a decir todo lo que hacía, lo que él estaba haciendo. Decía: ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano, y eso no estaba mal. Pero ¿cómo era el corazón de este fariseo? ¿Cómo era el corazón que nos muestra la palabra? Porque ciertamente Jesús declara que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo que está en su corazón y lo que está en mi corazón, eso vamos a hablar. Imposible que de nosotros pueda salir algo, podamos expresar algo que no está dentro de nosotros, de nuestro corazón. Y lo que había en este hombre era vanagloria. Él se llenaba y se exaltaba a sí mismo. Y cuando este hombre se acerca a orar, y podemos mirar que él no estaba orando a Dios, él estaba reconociendo lo que él era. Un hombre que decía ser justo, un hombre que decía llevar una vida recta y agradable, un hombre que no consideró en ningún tiempo o en ningún momento que necesitaba de la ayuda de Dios. Un hombre que creía que no había otro hombre más justo que él en la tierra. Y empieza y se acerca con esta actitud. Mas podemos ver en esta mañana a otro hombre, podemos ver el otro extremo, el otro hombre que se acerca a el templo y se presenta ante Dios. Dice que era un publicano, era un hombre que no era bien visto entre sus compatriotas, un hombre que no gozaba de alta estima a los ojos de muchas de las personas que estaban en ese lugar. Y dice la palabra que no hallándose digno, estando lejos, dice la palabra, lo más probable era que el fariseo, muy cerca del templo, oraba, y él también podía ver el sacrificio que hacía el sacerdote, porque era costumbre del sacerdote presentar un cordero para remisión de los pecados. Y este hombre publicano, dice la palabra, que estando lejos, dice la escritura, que aún no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y qué oración tan genuina, qué oración tan sincera la que hacía este hombre. Y no era común que los hombres judíos se golpearan el pecho. Golpearse el pecho era una señal de gran angustia y de gran desesperación.
era propio de algunas mujeres que habían pasado por una pérdida muy dolorosa, que se golpeaba el pecho. Pero un hombre, no era bien visto que un hombre se golpeara el pecho. Y podemos ver con este gesto que ciertamente el publicano reconocía su condición. Él sabía y estaba tan quebrantado y le decía a Dios en medio de su sencilla oración: Dios, sé propicio a mi pecador. Y él, viendo a lo lejos el sacrificio del cordero, porque la sangre rociada por el sacerdote era lo que simbolizaba que Dios remitía el pecado, perdonaba los pecados. Vemos que este hombre le está diciendo: Dios mío, ayúdame, sé que soy un pecador. Y él no se consideraba un pecador cualquiera. Este hombre, contrario a lo que hacía el fariseo, que se consideraba la persona más justa del mundo, por el contrario, se sentía el hombre más pecador del mundo. Y este hombre, y le decía con un espíritu quebrantado, clamaba a Dios para que le perdonara sus pecados. El recaudador de impuestos, al golpear su pecho, demuestra que está angustiado. Este hombre demuestra genuinamente que ciertamente había pecado y había fallado en contra de Dios. Y él sabía que solo Dios le podía quitar, solo Dios le podía librar, solo Dios le podía perdonar. Y le decía: Dios, sé propicio a mi pecador. Y cuando Jesús está narrando esta parábola, y podemos mirar que Cristo, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, ¿sabe? Dice la palabra que Juan el Bautista expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo Cristo puede borrar, solo Cristo puede perdonar el pecado de la humanidad. Solo Cristo podía ser propicio a este hombre pecador. Y él clamaba en medio de su angustia y le decía: Señor, perdona mis pecados. Y Cristo, como el Cordero inmolado, como el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, solo por él la humanidad puede recibir el perdón de pecados. Entonces vemos una oración tan sencilla, pero tan necesaria, que usted y yo debemos reconocer nuestra condición ante Dios. Qué importante es acercarnos con completa sinceridad ante la presencia de Dios, porque delante de Dios no nos podemos justificar. Un hombre fariseo que se gloriaba de lo que había hecho, un hombre que se creía justo y que no necesitaba el perdón de Dios. Pero vemos del otro lado a un hombre sediento, a un hombre anhelando, a un hombre que imploraba el favor y el perdón del Señor. Porque aquellos que nos hemos sentido muchas veces indignos de venir a la presencia de Dios, podemos recibir de su gracia, que es inmerecida. Por eso este hombre que dice la palabra, que descendió a su casa justificado, este hombre publicano desciende a su casa con el perdón de Dios, porque fue un hombre que anheló y estuvo sediento de recibir lo que solo Dios podía dar. Y vemos a un fariseo, a un hombre que se acerca a Dios, pero rechaza y niega recibir la gracia que solo Dios puede dar.
Pero miramos que cuando este hombre publicano se acerca, puede recibir la gracia que solo Dios está dispuesto a dar para aquel que se humilla, para aquel que se acerca con un corazón quebrantado. Y es lo interesante en esta mañana, la forma en que usted y yo nos acercamos a Dios y la manera correcta es con un corazón quebrantado. La palabra nos habla en el Salmo 51, David cuando le falló a Dios, David cuando es confrontado por medio del profeta Natán, dice la palabra, que ahí estaba David y reconoció su falta. Y David, cuando leemos el Salmo 51, él pudo entender y él pudo discernir que los sacrificios que a Dios le agrada, y era un hombre que podía presentar 1000 holocaustos ante el Señor, pero David pudo entender que Dios no se agrada de los sacrificios, sino que Dios se agrada del corazón que se humilla delante de Él. Por eso dice la palabra, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Dios se agrada de un corazón quebrantado. Dios quiere personas que se quebranten en su presencia, porque ciertamente Dios está dispuesto a atender al humilde, pero dice la palabra que Dios al altivo lo mira de lejos. ¿Y cuál es el corazón? ¿De qué manera nos estamos acercando ante Dios? Muchas veces nos acercamos con arrogancia, creyendo que lo merecemos todo. A veces los padres pueden entender que hay hijos que creen que lo merecen todo. Pero qué importante es enseñar, ¿verdad? Que usted y yo no merecemos nada, sino que ha sido por la gracia de Dios. Hoy somos llamados sus hijos por su gracia, porque dice el apóstol Pedro, nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, mas hoy somos pueblo de Dios. Nosotros que en otro tiempo estábamos alejados, estábamos destituidos de la gracia, del favor de Dios. Dios nos ha hecho aceptos por medio de Cristo, y eso no se nos debe olvidar en ningún tiempo. Eso no lo debemos borrar de nuestra mente, que hoy tenemos un nombre que Dios nos ha dado, pero ha sido por su gracia. Y qué importante es poder recibir la gracia que solo Dios da a aquel que se quebranta en su presencia, a aquel que reconoce su condición y a aquel que puede entender quién es Dios, porque cuando nos acercamos a la presencia de Dios debemos discernir quién está delante de nosotros. Porque muchas veces nos acercamos de cualquier manera, pero Dios quiere hoy que tengamos un corazón humilde, que estemos en su presencia quebrantados. Amén. Entonces, este hombre se daba golpes de pecho. Este hombre no se sentía digno de estar allí, pero Dios se plació en derramar de su gracia, en derramar de su favor. Y podemos mirar que Dios se agrada. Dice la palabra en Isaías 66, en el versículo 2. Mi mano, hablando Dios al pueblo, dice la palabra, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra. Mire esta, y podemos mirar esta persona también. Dice la palabra en el versículo 3, el que sacrifica buey es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, y porque escogieron a sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones. Y podemos ver también, así como Isaías habla, que dos personas, de la misma manera que Jesús está hablando del fariseo y el publicano, hay un hombre que tiembla la palabra de Dios. Y acá vemos al publicano que está quebrantado y se da golpes de pecho. Es lo que Dios agrada, porque Dios ciertamente ha hecho todas las cosas. Pero vemos que Dios está dispuesto a mirar a aquel que es humilde de espíritu, aquel que tiembla su palabra. Esos son los que Dios está dispuesto a atender. Pero aquel que hace las cosas como si no entendiera y no comprendiera quién está delante de él. Miren la actitud del pueblo al presentar sacrificio. No lo hacían de la manera correcta, así como el fariseo al orar en pie y en voz alta decía: Señor, gracias, porque no soy igual que los otros hombres pecadores, injustos, adúlteros. Entonces vemos dos tipos de personas, pero podemos mirar que Dios está dispuesto a mirar al pobre de espíritu, al quebrantado de corazón, al que tiembla su palabra. A ese atiende el Señor. Y qué bueno es poder mirar en este día y poder acercarnos a la presencia de Dios con la actitud correcta. Hay una actitud que Dios quiere que asumamos al orar. Y la iglesia es privilegiada porque puede orar. Nosotros como iglesia de Cristo tenemos un grande privilegio y es orar. No solo por nosotros mismos, sino que Dios también nos ha dejado una tarea y es interceder. Pero qué importante es que oremos, pero lo hagamos de la manera apropiada. Y es con un corazón humilde, con un corazón quebrantado delante de Dios, con un corazón que tiembla la palabra de Dios, reconoce quién es Dios. Así es que Dios quiere que nos acerquemos. Y dice la palabra que este hombre hacía esta sencilla oración. Se daba golpes de pecho y en medio de su aflicción, en medio de su dolor y de su angustia, porque sabía que era un hombre pecador. Y es que difícilmente muchos les cuesta reconocer que han fallado y que han pecado. Son pocos los que de verdad pueden ser sinceros ante Dios y decirle: Señor, yo reconozco mis faltas, yo reconozco mis pecados. Y vemos que este hombre estaba plenamente arrepentido por lo que había hecho y le decía Dios, y se dirigía y no se hablaba a sí mismo como lo hacía el fariseo, sino que se dirigía a quien le podía ayudar y le decía: Dios, sé propicio a mí. Y Dios quiere ser propicio a cada necesidad. Y Dios sabe su condición y mi condición. Y Dios sabe en este día lo que usted está enfrentando. Y Dios quiere ser propicio a su necesidad. Y la necesidad de este hombre publicano era que necesitaba con toda urgencia ser perdonado de sus pecados. Y yo sé que hay necesidad. Usted que está ahí también conectado, yo sé que usted tiene hoy una necesidad. Hay una petición que está delante de la presencia de Dios. Y así como este hombre se fue sincero delante de Dios y le decía: Señor,
perdona mi pecado. Yo sé por medio de esta palabra que Dios será propicio a cada una de nuestras necesidades. Si hoy usted está clamando por sanidad, qué bueno es poder mirar a Dios, el Dios que sana, el Dios que restaura, y Dios será propicio a su necesidad. Y Dios fue propicio a este hombre. Y dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. Fue un hombre que pudo experimentar el gozo, pudo experimentar lo grande que es ser perdonado, ser restaurado. Este hombre pudo experimentar el gozo de la salvación, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Nos está enseñando hoy la palabra de Dios. Jesús le enseñaba a la multitud, y hoy Dios nos recuerda esto, lo importante, la importancia de humillarnos delante del Señor. Así que es un buen día para decirle: Dios, si en mí hay orgullo, si en mí hay altivez, quítalo de mí, porque Dios se agrada del corazón quebrantado. Dios está dispuesto a atender y a escuchar a aquel que se humilla, al humilde. A ese es el que Dios atiende, porque cuando usted y yo nos acercamos a la presencia de Dios, queremos ser atendidos por el Señor. Pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿De qué forma estamos acercándonos ante Dios? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Es de la manera correcta? Y hoy Dios, por esta parábola, nos habla de la necesidad que tenemos de humillarnos ante la presencia de Dios para recibir la respuesta. El publicano se fue con su respuesta, y yo hoy creo que usted que está clamando y se humilla, se irá a su casa con su respuesta en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarle, vamos a estar en pie y vamos a orar. Vamos a tener un tiempo en el cual le vamos a decir: Dios, gracias. Dios mío, hoy te necesito más. Dígale al Señor que usted sabe más que nadie. Usted sabe su verdadera condición. Dígale: Señor Jesús, yo hoy te doy gracias, porque por medio de ti, por tu sacrificio, hoy soy justificado. Hoy soy perdonado. Gracias, Jesús, porque puedo experimentar el gozo de la salvación por lo que tú hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, porque hoy puedo recibir perdón de pecado por lo que tú has hecho por mí. Dios mío, me acerco delante de ti, no confiando en mi propia justicia, sino reconociendo que te necesito, Señor. Padre, perdona mis pecados. Dios mío, borra mis rebeliones por amor de tu nombre. Dios mío, límpiame cada día más. Llévate de mí la altivez, el orgullo, la vanagloria. Señor, que hoy pueda reconocer que solo tú eres Dios y solo en ti está mi vida. Solo por ti son hechas las cosas, y tú a quien quieres, Señor, aquel que se humilla, tú estás dispuesto a atender. Dios mío, hoy presento cada petición de oración. Tú sabes la necesidad de cada uno, y así como este hombre clamaba a ti, Dios, diciendo: sé propicio a mi pecador. Hoy te decimos, Dios, sé propicio a mi necesidad.
Dios mío, yo te pido en esta mañana que sea usted obrando en cada vida, en cada familia, en el nombre de Jesús. Oramos en este día, Dios, por sanidad. Oramos por milagros. Oramos, Dios mío, para que usted rompa cadenas de impiedad de nuestra vida. Y hoy clamamos por tu ayuda. Dios mío, socórrenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios mío, extiende tu mano para ayudarnos. Extiende tu mano, Dios mío, con sanidades. Manifiéstate, oh Dios, en medio de cada necesidad. Conforme a tu voluntad te lo pedimos. Hoy te damos gracias en esta hora, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.